Gloria a Dios. Lo voy a invitar que abra su Biblia en Efesios capítulo número 6. Los niños hasta 10 años pueden pasar a culto infantil. Bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor, amén. Qué bueno que está con nosotros, qué bueno que nos acompaña, amén. Efesios 6, amén. Seguimos estudiando la armadura de Dios, lo que es la guerra espiritual, amén. Gloria a Dios. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Vamos a dar lectura antifonal, amén. Yo leo un versículo, usted lee en el siguiente. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo número 6, versículo número 10 al versículo número 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Lo que es la guerra espiritual, la armadura de Dios, parte número 13. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí, Señor Dios, donde tú estás, Padre. Porque donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí tú habitas, Padre celestial. Y aquí estamos, Señor Dios. Ya te cantamos, ahora te decimos, habla en nuestra mente, a nuestro corazón, Señor Dios. Que hoy podamos entender qué tan importante es ese escudo de la fe, Señor Dios, para poder nosotros estar firmes, Señor, avanzar, Padre, y tener esa armadura, Señor Dios, en nuestro siempre, Señor, en nuestras vidas, Padre. Te pido, Señor, que hoy tú transformes vidas, cambies, Señor Dios, que tu palabra fluya, Señor Santo Dios, y que tú hagas lo que tú sabes hacer, Espíritu Santo. Úsame, háblanos para la honra y gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, amada iglesia. Estamos en el versículo número 16. Amén. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos. ¿Sí dice todos en su Biblia? Los dardos de fuego del maligno. Aquí, hermanos, entramos a la cuarta o en la cuarto le podríamos llamar parte de la armadura de Dios, porque vimos que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. La armadura de Dios se toma completa, ¿verdad? Vimos ya el cinturón de la verdad, ¿verdad? Que eso es lo que sostiene parte de la armadura. Vimos que la verdad es muy importante, vivir en verdad, predicar la verdad que es Cristo, etcétera, etcétera. Vimos que la coraza de justicia es ese peto protector del pecho que guarda el corazón,
que hablamos de santidad y de pureza, que es lo que está refiriéndose el apóstol Pablo. Vimos que la sandalia del evangelio de la paz era nosotros cómo vivir, ¿verdad? Este evangelio, cómo tenemos que comportarnos como es digno del evangelio. Vimos que es importante para también predicar el evangelio de Dios, esas sandalias, para poder dar pasos firmes sabiendo hacia dónde vamos, ¿verdad? Cómo vivir el evangelio y cómo estar firmes, hablando de las sandalias. Pero ahora, hermanos, el apóstol Pablo entra al escudo, ¿verdad? Tanto como el cinturón. El cinturón no es una arma, pero sí es parte de la armadura. El pecho, hermano, o la coraza de justicia es parte también de una defensa. Las sandalias también vimos que es parte de estar firme el soldado para poder combatir. Pero aquí Pablo, hermano, en el versículo número 16, da una declaración muy importante. Dice: sobre todo, tomad ¿qué? Fíjese, habló ya de 3 partes de la armadura, pero aquí hace una connotación muy importante, Pablo. ¿Qué es esa connotación? Sobre todo. Quiere decir que esa parte de la armadura es muy importante y se podría decir que es de la más importante, pero acuérdese que vimos que si a la armadura le falta algo, igual estamos desprotegidos. Porque la armadura va a proteger cada parte del cuerpo, pero el escudo de la fe protege todo el cuerpo. Por eso Pablo habla sobre todo. No que sea la mejor, no, pero es una de las más importantes. ¿Por qué? En los tiempos de los romanos, hermanos, se usaban 2 tipos de escudo. Uno era que se usaba la mano izquierda, o la mano que era la diestra, la contraria. Si era diestro, si era derecho, se usaba en la izquierda. Si era izquierdo, se usaba en la derecha, con unas cuerdas de cuero. Que ese escudo se usaba ya cuando estaba el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. La otra escudo, hermano, que los romanos usaban, era un escudo, hermano, cuadrado, rectangular, que en los tiempos estuve leyendo un poco, no voy a decir que estudié muy a fondo, leí un poco, que el escudo que usaron los romanos o que usaban los romanos era un escudo que tapaba, hermano, del cuello hacia abajo de las rodillas. Era aproximadamente de ese tamaño. Pero la palabra griega que usó aquí el apóstol Pablo habla de un escudo que era completo, que tapaba no solamente del cuello hacia abajo, sino era el escudo que se usaba cuando se peleaba de lejos. El escudo que se peleaba de lejos, hermano, era ese escudo. Ese escudo era tan grande que aún Reina Valera usa la misma palabra griega para traducirlo como puerta. Era un poco angosto, donde el soldado podía estar de lado deteniendo el escudo, pero lo tapaba desde arriba hasta abajo. ¿Por qué inventaron ese escudo? Bien interesante, hermano. Ese escudo lo inventaron, hermano, porque el otro escudo protegía de lejos. El que le digo que tapaba de aquí hacia abajo de las rodillas. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos se empezó a usar la flecha, y de lejos tiraban flechazos y ellos se tapaban con ese escudo. Aún en la
En la pelea cuerpo a cuerpo se empezó a usar el escudo pequeño aun cuando eran las lanzas, pero ya de lejos se empezaron a ellos a perfeccionar lo que era las armas que se podían lanzar. De ahí salió la catapulta. Empezaron a inventar armas porque ellos se dieron cuenta que era mejor empezar a destruir el enemigo de lejos y después cuerpo a cuerpo. Ya después aventaban la caballería y ese ya era otro tema. Pero cuando se inventa, hermano, y se cree, y estuve investigando, se cree que entre los griegos, ahorita le voy a dar el dato, los egipcios y los asirios empezaron a usar una flecha que le ponían ciertas breas, azufre y otras cosas que usaban, que las lanzaban, hermano, de lejos, pero eran unas flechas con fuego. De ahí se dieron cuenta, hermano, que esta gente empezó a avanzar, eran poderosas porque no había armas o no había algo de defensa, hermano, para poder protegerse de esas flechas. De ahí los romanos inventan este escudo que protegía, no solamente protegía todo, porque ellos, hermano, tenían cierta chance, no podían estar aviente y aviente y aviente y aviente flechas encendidas, porque no era que como ahorita que usted la prende rápido y lo avientan como lo ha visto en las películas. No, se tardaba en agarrar, tenían que esperar que prendieran y después las lanzaban, porque si no en el trayecto se apagaban. No es como las que usted ha visto en Hollywood, que las avientan luego y cambian, la prenden y luego no, era otro tema. Por eso ellos usaban ese escudo para protegerse de esos dardos. Por eso Pablo habla de dardos de fuego del maligno. Y Pablo, hermano, usa esta alegoría de este escudo completo, de cuerpo completo, para poder apagar todos. Amén. Todos los dardos de fuego. Pero ahora, hermano, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ahora nuestra lucha, ¿qué es? Espiritual. Pablo habla que el escudo que necesita el cristiano es para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos, ¿verdad? ¿Qué son esos dardos, hermano, de fuego del maligno? Entramos en materia antes de ver lo que es el escudo de la fe. Quiero tener en cuenta, para poder saber qué se va a contrarrestar, qué son los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno, hermano, son todos los pensamientos malignos que nos incitan al pecado, a la desconfianza y al desaliento. Son tres cosas que yo vi que es lo que más le pega al cristiano: el pecado, la desconfianza en Dios y a su palabra, y el desanimarse en el camino de Dios. Todo eso no viene por cualquier cosita. Si usted se fija, vienen con pensamientos. Empiezan con un pensamiento. El pecado empieza con el pensamiento. El desaliento empieza con el pensamiento. La duda empieza en la mente. Esos son los dardos de fuego del maligno. Todo lo que usted no puede ver, pero se está peleando. ¿Cómo se van a combatir? ¿Verdad? Con el escudo de la fe. Mire lo que dice Romanos 7:21 para entender esos dardos de fuego.
En Romanos 7:21 en adelante, perdón, Pablo nos habla de esos dardos. Mire, al cristiano, hermano, o todo cristiano, o toda persona que se dispone a seguir a Cristo, en el minuto que aceptó a Cristo, hermano, sabe qué son estos dardos. Porque apenas uno se dispone a seguir al Señor, se van a incrementar. Antes era normal, pensamientos, cosas, pero cuando ya uno empieza a caminar en Cristo, o cuando uno dice, verdad, ya voy a ayunar, voy a orar, me voy a meter con Cristo, empieza el desaliento, la duda, el pecado a atacar. Se van a incrementar. Son ataques de lejos que necesitamos el escudo de la fe. Mira lo que dice Romanos 7:21 en adelante. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo dice, yo queriendo hacer el bien, hay una ley en mí, ¿verdad? Que el mal está ¿qué? En mí. Porque según el hombre interior, versículo 22, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, perdón, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Si se fija, ¿dónde está esa ley que es en contra? Esa ley que va a la carne. Dice, en mi mente, en la ley de mi mente. Porque todo empieza aquí, iglesia, en el pensamiento. Allí empieza la duda, allí empieza el pecado, allí empieza el desaliento. Con un pensamiento, con una palabrita que oíste, con algo que te dijeron, con algo que vistes, empieza el ataque. Pablo dice, yo hallé esa ley que está en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, Pablo entendía que estaba viviendo bajo un cuerpo pecaminoso. Iglesia, usted y yo no hemos oído mucho las predicaciones, aunque aquí sí se ha predicado mucho, hermano, que nosotros, hermano, mientras estemos en este cuerpo, somos pecadores y necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. La oración no es para hacerme más santo, es porque necesito a Cristo. El buscar yo a Dios no es porque me haga más angelical, hermano. No, es porque necesito a Cristo, porque hay una ley dentro de mis miembros que me lleva al pecado. No que me obligue, sino que ahí está, siempre está ahí. Por eso la escritura dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. El que crea estar firme. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que creer que estamos firmes. No se la crea. Porque cuando usted ya piense que esté firme, no está firme. Ya está confiando en usted y no estamos confiando en aquel que nos hizo libres. Por eso dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo dice, mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, porque Pablo entiende que aquel que liberta se llama Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. Ni el psicólogo, ni el pensamiento positivo, ni nada nos puede librar, aleluya, de esos dardos de fuego del maligno. El único que nos puede librar es aquel que nos libró de la muerte, aleluya, del pecado, que nos libró de toda acechanza del enemigo, y su nombre es Jesús, y a su nombre Él es el que nos liberta. Por eso no se confía en lo demás. Por eso, hermano, vi ayer, estoy estudiando un tema, y ayer vi,
yo no sabía que hay el AI, la inteligencia artificial, hermano. Y creo que hay dos más fuertes. Cada una son muy poderosas. Y una inteligencia artificial, un cuate puso a que una inteligencia artificial peleara contra otra inteligencia artificial. Y a uno le puso así un traje y puso: esto es la teología evangélica y esta es la teología católica. Y empezaron a pelearse, ¿verdad? Y el sacerdote le contestaba, pero pues eran los monitos, ¿verdad? Y luego la otra inteligencia le contestaba, y luego el otro le contestaba, y así se andaban peleando. Así. Y me dio risa, hermano, porque empezaron a hablar sobre los santos, ¿verdad? Y empezaron a hablar, ¿verdad? De que en el libro de no sé qué, de Macabeo, no, en un libro de que oraron por los muertos, pero el otro le dice: sí, pero son los libros apócrifos, ¿verdad? Y nuestra teología es Cristo y Cristo nada más. Y la inteligencia artificial tuvo que decir: no, pero es que en la iglesia del primer siglo se empezó a adorar las imágenes y todo. Y hermano, ya es una mezclolancia y un desastre. A lo que le quiero decir, hermano, es de que aún por muy inteligencia artificial que sea y tengan tanta información de libros y cosas de esas, hermano, me doy cuenta que la gente aún sigue tratando de creer que fuera de Cristo hay salvación y hay poder. Porque el atentado no es contra lo que uno cree, el atentado es sobre la persona de Cristo. Siempre queriendo demostrar que no existió, que no nació, que no murió, que no resucitó, que fue un profeta más, que no es el Hijo de Dios, dicen los testigos de Russell. Pero Jesús es Dios y nos dio la salvación. Pablo reconoce que eso que trae dentro, hermano, lo va a poder librar. Esos dardos de fuego del maligno, ese pecado que te avienta, ese desaliento que te avienta. Eso, lo único que lo podemos nosotros vencer es con lo que nosotros creemos, que es nuestra fe. Por eso es el escudo de la fe con que podáis apagar todos. Porque esas flechas, cuando pegaban en esos escudos, hermano, que eran de doble grosor, se cree que eran entre 4 a 6 pulgadas de grosor. Por eso eran nada más escudos para defenderse. Y ya cuando ya se acababan las flechas de fuego, las tiraban y salían tras del a pelear, pues. Cuando pegaban en esas puertas de madera, hermano, que eran unas puertototas, ahí se apagaban, no prendían. Aún se cree que las dejaban mojando, hermano, por días, para que la madera estuviera bien húmeda, y cuando pegaban se apagaba. Se apagaba. Eso es lo que hace nuestra fe. Nuestra fe. Cuando viene un pensamiento, lo único que tenemos nosotros es en quién estamos creyendo y en lo que estamos creyendo. Eso es la fe. Hay diferentes tipos de fe, iglesia, ¿verdad? La fe salvadora, el don de fe. Teológicamente, cuando yo estaba aprendiendo, hermano, en el bíblico, había, si no mal me equivoco, estaba tratando yo, pero por cuestiones de que no tengo todo a la mano, todo está empacado. Que yo me acuerde, había 3 tipos de fe o 4. Pero como los teólogos, hermanos, les gusta separar todo y desmenuzarlo, ahorita hay casi 16 tipos de fe, según la Biblia.
cada tipo de fe tiene algo que ver. Aún el no tener fe, ellos le llaman un tipo de fe. El no tener fe, pues yo me quise reír, pero tiene la razón. Eso es no tener fe, es un tipo de fe. Pero de la fe que está hablando aquí, no es la fe del don de milagros, el de fe que porque hay un don que es fe. Según Primera de Corintios 12:9, cuando está hablando de los dones, ¿verdad? De discernimiento de espíritu, de profecía, le hablan don de fe. Es un don también. Pero de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, hermano, es una fe en lo que nosotros creemos, que se traduce en la confianza en Dios y en su palabra. Y esa confianza depende de lo que usted cree, que se llama fe. Como se quedó muy serio y no dijo amén, quiero que vaya conmigo a Hebreos 11, que ahí nos describe la fe. De hecho, hermano, creo que el segundo estudio que vamos a estudiar, nada más yo voy a orar, ¿verdad? Después de la armadura de Dios, creo que nos vamos a meter a los héroes de la fe. Fíjese. Hoy cuando lo vi dije, ay Señor, porque este tema, hermano, disculpe, pero es un estudio muy largo para poder entender bien lo que es la fe, ¿verdad? Pero quiero que haga conmigo Hebreos 11:1. ¿Lo tenemos? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que el escritor a los hebreos dice que la fe es la certeza, que es certeza, que usted está seguro de lo que está esperando y usted tiene una convicción. ¿Qué es una convicción? Algo que usted también cree, pero que no cambia. ¿Lo reburujé? Qué bueno. Usted está certero, hermano. Me encanta la palabra certero. De hecho, la vi en otras traducciones. Dice, es pues la fe, la seguridad. No, está certero. Me encanta más la palabra certero que seguro. Porque certero es donde usted pone el ojo, pone la bala. Que usted sabe que ahí le va a pegar. Que está certeramente confiado. Es pues la certeza de lo que se espera. O sea que usted está seguro que lo que está esperando va a llegar. Está seguro. Pero a veces no lo vemos en nuestras acciones. A veces le tenemos más confianza a Amazon, que está seguro que te dicen mañana y no llega mañana, llega después de otro día, ¿verdad? Aunque ahí dice después de 4 horas, y si lo pides antes de 4 horas te llega. Y le he puesto y a veces no llega. Pero hay veces que sí nos sorprende el Amazon. Un día yo estaba aquí predicando y me tardé un miércoles y dije, bueno, pues yo me estoy tardando porque no tenemos un reloj. Incluso dije, ¿verdad? Esa noche, ¿verdad? Y si usted quiere que acabe temprano, pues encargue un reloj. Y alguien, hermano, que no viene a la iglesia, estaba oyendo el culto y se metió a Amazon y mientras estaba predicando lo encargó. Y de repente en la madrugada me despierta mi esposa, hay alguien en la puerta, levántate, ¿verdad? Y me levanté y agarré la pistola, hermano, ¿verdad? O sea, la Biblia, aleluya. ¿Y qué es, verdad? Y cuando salí vi que arrancó un carro y rápido a ver mi ven, hermano. Pero pues era un paquete que nos llegó en la madrugada. Y dije, este paquete, ¿quién habrá encargado el Abraham, verdad? Y dije, no, pues ¿qué habrá pasado? Y que abro el paquete y era ese reloj que tenemos ahí arriba. Ese nos llegó así. Por eso ya acá lo digo, si alguien tiene una iglesia, para que la esté comprando ahorita, ¿verdad? Y yo le dije, después supimos, ¿verdad? Y le dije, ¿cómo le hizo? Dijo, no, pues y ahí decía que llegaba en la noche y sí llegó, wow.
Y se rió ella porque dijo, les va a llegar la madrugada. Qué bueno, para que vean que Dios contesta rápido. Dije, gloria a Dios, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir, hermano, es de que la fe es una certeza que usted sabe. Pero me encanta la segunda parte, la convicción de que aunque usted no lo ve, está seguro que existe. Por eso dice Jesús, bienaventurado el que no vio y creyó. Porque eso se llama fe. Eso se llama fe. Mire, no, dice el versículo número 2. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea que la gente de la iglesia primitiva, que es los que están escribiendo la Biblia, tenían como ejemplo la gente que ya había vivido antes que ellos. Porque eso es lo bonito de Dios. Yo no estoy creyendo en el Dios de hoy, sino el Dios que fue ayer, que es hoy y que estoy seguro que viene pronto por mí. Eso es lo bonito y eso es lo que nosotros tenemos, hermano. Aún habla, por cuestión de tiempo no me puedo meter, que habla de una nube de testigos, hermano. O sea, que hay testimonios para aventar al bolo para creer en Dios, más que para no creer. Entonces, mire lo que dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio. 3, por la fe entendemos, ¿por qué? Por la fe, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Me gusta esa parte, dice, porque por fe entendemos haber sido constituido el universo. Porque a mí me han preguntado, ¿y cómo se hizo el universo? Por la palabra de Dios. No, es que Dios tuvo que haber agarrado materia. No, Él no necesitaba materia. Él es un Dios creador, no un Dios que hace algo. No, crea de la nada algo. Y el escritor a los hebreos dice que haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que Dios hizo algo que no existía, que no se veía, por su palabra. Por su palabra. Eso es la fe. De que yo creo en la creación. No creo en la evolución. No creo en el Big Bang de la explosión, no. Yo creo en Dios. Y me han dicho, ¿ya has visto a Dios? No físicamente, pero sí lo veo en todas partes. ¿Por qué? Porque Él creó todo esto. Me encanta cuando dicen, wow, qué paisajes, mira qué bonito y mira qué lindo, ¿verdad? Cuando vamos de viaje, mi esposa va viendo figuras de hermanos, las nubes en todas. Mira un perro. Yo volteo y dije, pues, ¿qué tipo de perro? Pero, ok. Y a ella le encanta, ¿verdad?, ver eso. Y yo le digo, wow, ¿verdad? Qué bonito es la creación de Dios. Cuando hemos despegado, era que despegamos de Honduras, hermano, estaba lloviendo y eso estaba negro abajo. Pero cuando subimos arriba, hermano, cuando anda arriba de las nubes, yo estaba, bájale a la ventana, ciérrale, ¿verdad? No la ventana, ¿verdad? La cortina, ¿verdad? Porque ahí no se pueden abrir las ventanas. Ciérrale la cortina. ¿Por qué? Porque era tanto el sol que entraba, porque refleja, hermano, el sol de las nubes, porque arriba está todo claro. Y yo oigo cuando la gente dice, wow, esto es hermoso. Y yo diciendo, wow, todo eso lo creó mi Dios. Aleluya, mi Dios. Qué bello que es. Ahora partimos del versículo número 6. Mire lo que dice el versículo número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, que si yo no tengo fe, es imposible, óigalo, imposible agradar a Dios. No puedo. Sin esta fe en Dios, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Mire lo que dice la traducción del Dios viviente. Pero no es posible agradar a Dios sin tener la fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Es lo mismo, pero un poquito más explicado en el español más moderno. El que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe. Que existe. Y si creo que existe, creo en su palabra. Creo en quién es Él. Creo en Él. Es necesario, iglesia, que nosotros podamos entender que es importante la fe en nosotros. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, porque ya vimos que es la fe y que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿De qué fe está hablando aquí pues el apóstol Pablo? ¿Con qué fe voy a apagar? Vayamos rápidamente a Habacuc 2:4. Ahí hay muchos textos hoy, hermanos. Si no acabo, no importa, yo le sigo en la siguiente. En este sí yo creo que vamos a ver unas 2 partes o 3, bueno, yo creo que 2. Habacuc 2:4 rápidamente, hermano. Mire, es necesario creer en Dios, en ese Dios creador. ¿Por qué? Para poder apagar los dardos de fuego. Habacuc 2:4, hermano. Después de que Habacuc está quejándose, después de que Habacuc dijo hasta cuándo, ¿verdad? Vas a permitir, Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Dios, hermano, le habla a Habacuc y le dice, ¿verdad? Que espere sobre la guarda. Mire, vamos rápidamente a Habacuc 2. ¿Tienes Habacuc 2:1, hijo? Me quitaron Habacuc. Aquí lo tengo. Lo tenemos. Dice Habacuc: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de hacer y qué de responder, tocante a mi queja. 2. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, ¿qué dice? Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. O sea, fíjese, aquí quiero hacer un paréntesis. Habacuc en este punto está esperando, ¿verdad? Ya le dijo en el versículo, en el capítulo número 1, le dice que va a levantar a los sirios. Después él dice: ¿cómo vas a levantar una gente perversa? O sea, dice: trae juicio, pero ¿cómo lo vas a hacer con gente perversa? Pero aún Habacuc dice: sobre mi guarda estaré y esperaré a ver qué me van a decir tocante a mi queja. Aunque la visión tardare por un tiempo, le respondió el Señor, espéralo, porque sin duda vendrá, no
tardará. ¿Qué tenía que hacer Habacuc? Esperar. ¿Por qué tenía que esperar? Porque Dios había hablado. Y eso se llama fe. Eso se llama fe. Que Dios da una palabra, va a venir juicio, escríbela en tablas, porque aunque la visión tardare, dice, aunque tardare, espéralo. Espéralo. Pero mire lo que dice el versículo número 4. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Toda alma que no es recta, o sea, toda alma que no confía en Dios, se va a enorgullecer, se va a exaltar, se va a sentir la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Se va a creer la crema en la baleada, qué sé yo, hermano. Se va a creer, hermano, la salsa, qué sé yo, ¿verdad? Me gustaba que el pastor decía la última pomada, ¿verdad? O la divina pomada, o la última Coca-Cola en el desierto. Y al pastor decía así: el que es orgulloso se va, el que su alma no es recta se va a enorgullecer. Pero aquí abajo dice: mas el justo por su fe vivirá. Por eso Habacuc termina, hermano, diciendo: aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haya fruto, ¿verdad? Aunque falte el producto del ganado y los lagares no dan mantenimiento y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Porque aunque esté pasando lo que está pasando, Habacuc tenía fe en Dios. En Dios. Y Habacuc da esa declaración: mas el justo por su fe vivirá. Pero mire lo que dice: por su fe vivirá. Ahora quiero que vaya conmigo rápidamente a Romanos 1:17. Rápidamente, Romanos 1:17. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Romanos 1:17, capítulo número 1, versículo número 17. ¿Lo tenemos? Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela ¿por qué? Y para fe. O sea que la justicia de Dios, que es la justicia de Dios, lo que es la santidad, lo que es justo, que Dios, hermano, en sí es su naturaleza, ya lo vimos, que Él es justo. Dice que esa justicia se revela por fe y para fe. ¿Por qué? Porque se revela por fe, porque lo creemos. Y ahí es donde se revela en la persona. Si usted no cree que la justicia de Dios se revela. Pero la única manera de nosotros entender la justicia de Dios es por fe. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Amén. Pero dice, se revela por fe y también eso da fe. Por eso dice la segunda parte, agarrando como está escrito. Agarró el texto de Habacuc. Mas el justo, ¿qué dice? Y Habacuc dice: mas el justo por su fe vivirá, por lo que está creyendo. Pero aquí Pablo, como ya había sido revelado Jesús, ya no dijo por su fe, no dice: mas el justo por la fe, no por su fe, por la fe vivirá, porque ya Jesús ya había aparecido. Ya Pablo estaba predicando la persona de Jesús, a Cristo. Mas el justo por su fe vivirá, como ya está escrito. ¿Por qué? Porque el justo vive por fe.
por fe. No vivimos por vista, iglesia. No vivimos por sentimientos. Aunque dice Pablo, haya pues este sentir que hubo en nosotros, ¿verdad? Pero está hablando de un sentir, no de que yo siento y soy almático, no, de cómo yo estoy pensando. ¿Cómo se debe de pensar en el evangelio? ¿Cómo se debe de actuar en el evangelio? Porque más el justo por su fe vivirá. Mire cómo lo lleva a Gálatas, capítulo número 3, versículo número 11. Lo tenemos, Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Y que por la ley, perdón, lo tenemos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nosotros por ley no nos podemos justificar delante de Dios. O sea, no hay una ley que yo le diga, Dios, la ley dice que me tienes que amar así como soy. No hay una ley. No hay una ley mosaica que me diga que me tiene que aguantar Dios. No, no hay. Porque por la ley ninguno se puede justificar delante de Dios. Es evidente. Pero mire, porque el justo por la fe vivirá. Nosotros entendemos y sabemos, hermano, que nos podemos presentar delante de Dios, aleluya, y el único que nos puede justificar es por la persona de Jesús, por la sangre del Cordero, aleluya. Por eso, hermano, nuestra fe es importante entenderla, aleluya, porque van a venir esos dardos de que lo van a querer lo van a querer meter esos pecados, aleluya, ese desaliento, verdad, ese desánimo, aleluya, lo van a hacer querer dudar en la palabra y en Dios, aleluya. Pero, hermano, nosotros tenemos que estar seguros, porque el justo por esa fe va a vivir. No hay de otra manera para nosotros vivir. Incluso nos van a decir, ¿verdad? No, pues ustedes están bien acabados, ¿verdad? Gente me ha dicho, yo creo en la ciencia, porque la ciencia yo puedo ver. No, hombre. Yo les he dicho, iglesia, he estudiado debates, he estudiado principios, pero hermano, porque a veces uno, la otra estaba ahí viendo unos debates y llegó un momento donde me dijo el Espíritu Santo, ¿para qué estás haciendo eso? Y yo le dije, bueno, para saberme defender. Y el Espíritu Santo me reprendió y me dijo, yo no te puedo defender de lo que tú ya has aprendido. Y me llevó a ese pasaje bíblico, hermano, donde, aleluya, donde cuando le dice a la iglesia primitiva, cuando vayan y se presenten ante el concilio, no teman en qué van a hablar, porque el Espíritu va a poner las palabras necesarias para defenderse. Porque yo no me puedo, hermano, ahora, no lo estoy diciendo que no estudie, pero hay cosas que a veces que el Espíritu Santo no te quiere ahí, no nos quiere ahí. Para eso tiene otras personas que son buenas para debatir, a mí no. ¿Por qué? Porque yo me gancho muy rápido. A mí me encanta debatir, pero el Señor no me quiere ahí. Y yo tengo que soltar. Pero lo que le quiero decir, hermano, que mejor yo entiendo quién estoy en Cristo para que no venga ese desánimo. Porque vuelvo y le repito, todo empieza con un pensamiento. Un dardo. Un dardo. Un dardo. ¿Qué dice Hebreos 10? Hebreos 10:38. Que nosotros leemos Hebreos 11, ¿verdad? Que es la fe. Pero le llaman los teólogos la introducción de la fe, hermano. Acuérdese que Hebreos es una carta, pero la separaron por versículos y capítulos para nosotros poderla identificar más rápido. Pero es una sola carta. Mire lo que dice Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y se retrocediere, no agradará a mi alma.
El escritor de los Hebreos, hermano, que muchos creen que fue Pablo, otros creen que fue Apolos, otros creen que aún pudo haber sido Cefas. Hermano, quien lo haya escrito, cuando ya está hablando aquí que el que no vive por fe, ¿verdad?, si retrocediere no agradará mi alma, es que el que viene la duda o el desaliento o por el pecado y retrocede, ¿qué es retroceder? En vez de avanzar, va hacia atrás. Dice, no agradará mi alma. ¿Por qué no va a agradar el alma del Señor? Porque el que es de Cristo va hacia adelante creciendo. Porque la fe tiene que aumentar. Los discípulos van y le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe. Dice el Señor, ay, chao, no han entendido, ¿verdad?, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate, muévete, y se va a mover. Y hasta lo cantamos, esa montaña se moverá. Ya no lo hemos cantado ahora. Qué tremendo, iglesia, que la fe que le están diciendo allá a Jesús, claro, es una fe de milagros, pero también es una fe que usted confía en Dios de los milagros. Pero aquí está hablando de esa fe que uno va caminando porque uno va conociendo más al Señor. Entre más conocimiento y más comunión con Dios, te tiene que dar más fe en Dios. Nada más dijeron 3 amenes, se lo tengo que explicar. Entre más, iglesia, no es al contrario como mucha gente piensa que el cristiano se va enfriando. Mire, estaba haciendo cuentas ayer, estaba estudiando y trabajando a la vez. Y me puse a pensar ayer, a ver, ¿cuál fue el primer dardo? Fueron muchos. Pero hubo un dardo, hermano, que vino de parte de una persona. Porque aunque nuestra lucha no es contra sangre y carne, vimos que el enemigo puede usar a una persona. ¿Cómo? Se lo probó con la escritura. La intención de Pedro era buena, de decirle, Señor, que no te acontezca eso, ¿verdad? Se oye bonito, porque ¿quién quería ver muerto a su maestro y destrozado en una cruz? Ten misericordia de ti, ¿verdad? Pero Jesús, ¿a qué le dijo a Pedro? Apártate, Pedro, de mí. No, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque se estaba interfiriendo, hermano, a la voluntad escrita de Dios. Ya estaba escrito que el Hijo del Hombre iba a padecer. Jesús dijo, ya está escrito. A eso he venido. Porque ya estaba escrito. O sea, vino a ser la voluntad ya escrita de Dios. No es ni la voluntad permisida ni la voluntad, hermano, de Dios. Ya es una voluntad escrita. Y por fe sabemos que se cumplió. Pero muchos por fe ahí ya estaban viviéndola. Entonces yo me estaba acordando, hermano, de en mis inicios. Todavía no acababa la escuela de ministerios. Le estoy hablando que tenía 3, 6, como unos 7, 8 meses de convertido. Y de repente me dice un hermano, ¿verdad? Hermano Chavira, lo estamos viendo para líder de una célula. Ay, hermano, pues déjeme orar. Está bien. Y apenas me tiré de rodillas, hermano, y el Señor me dijo, sí, soy yo, levántate. Y yo temblando, iglesia. Llegué a una célula donde todos, llegamos a una célula porque estaba mi esposa y yo y Daniela chiquita en el portabebé, llegamos prácticamente, donde todos eran más grandes de edad y donde todos eran más viejos en el evangelio que yo. Que cuando los vi, hermano, allí el que
más joven en el evangelio, ahora ya tenía unos 7 años en el evangelio. Todos eran de 7 años para arriba. Y llega un muchacho de unos 7, 8 meses convertido, que todavía no acabamos te digo, escuela de ministerios, que era a los 9 meses, y después era escuela de liderazgo, y después ya, pero llegó un momento que empezó a crecer ahí Betania, hermano, que tuvieron que agarrar líderes de donde anduviera, ¿verdad? Y cuando llego, hermano, pues empecé a predicar, pues el bosquejo con todo mi corazón y todo, hermano. Y la gente lloraba, aplaudía, me miraba esos deseos. Cuando a la siguiente sábado, igual al tercer sábado, me dice una hermana, que no se me salga el nombre, y me dice: ay, mi hijo, me da mucho gusto verte así. Dijo: pero eso es al principio, andas en tu primer amor, criatura. Deja que pase el tiempo y como me ves, te verás. Imagínese ese dardote, hermano. Alguien que quiere, ¿verdad? Que necesita que lo alienten, hermano. Me lo aventaron. Pero ¿qué cree que estaba leyendo yo días atrás, hermano? En el devocional se me atravesó la iglesia de Apocalipsis, y yo no sé ni cómo llegué ahí, hermano, porque yo empecé a leer la Biblia, pero de repente en la concordancia me mandaba un texto y luego otro y luego otro, y llegué a ese texto cuando dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, por tanto arrepiéntete y ve de dónde has caído. Y de repente levanté la mano, la mirada, y le dije: hermana, acabo de leer esta semana, aleluya, y eso fue de Dios, le dije. ¿Por qué? Porque sabía Dios que hoy usted me iba a decir esto, pero déjeme decir, y enfrente de todos, porque Él me lo dijo enfrente de todos, yo se la dije enfrente de todos, ¿verdad? Hermana, dice la Biblia, no me acuerdo dónde, yo sé que es en Apocalipsis, no me acuerdo el versículo, no me acuerdo el capítulo, no me acuerdo acá, iglesia, pero el Señor dijo: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, por tanto arrepiéntete y mira de dónde has caído, aleluya. Cuando de repente me vio y dijo: ay, mi hijo, no me digas eso, yo no se lo estoy diciendo, lo dice la palabra del Señor, aleluya. Y de ahí para adelante, hermano, muchos me testificaron que de ahí nos empezaron a agarrar respeto y nos empezaron a ver como líderes. Y ahí es donde yo comprendí que la madurez espiritual no te lo dan los años, te lo da la presencia de Dios, te lo da el conocimiento de Dios. De ahí me dijo: ¿y cómo le hago? Ahí dice que se arrepienta primero y no pierda su primer amor, porque el primer amor es necesario. Hay fundardote, iglesia, que si yo no estoy seguro en quién estoy creyendo, y si Dios no me había dado esa palabra, probablemente pude haber dicho: ay, ¿será que así es el evangelio? Pero así no es el evangelio. Hay palabra para eso, para yo poder contrarrestar esos dardos de fuego, iglesia. Cuando yo empiezo a tener mucha presión, iglesia, y empiezo a tener presión del trabajo, de la casa que estamos construyendo, de la iglesia, y que la gente, y que esto y que aquello, y empiezo a sentir presión, hermano, y yo de repente puedo empezar a pensar, ¿verdad? No, pues es que pues es normal, ¿verdad? Que tenga presión. Oye, pero la Biblia dice, aleluya, que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día tiene su afán, aleluya. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, aleluya. Entonces, ¿qué hago con esa carga? Carguita, esa no me pertenece, aleluya, le pertenece al Señor, aleluya. Ahí está tu carga, aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace libres. Ese es el tipo de dardos que vengo y le digo que se puede uno desalentar. Ya vio algo y ya se desalentó. Ya vio, hermano, hay escritura para todo, para todo, para que usted se mantenga firme, aleluya. No le crea, a veces le creemos más a la voz del enemigo que a la voz de Dios. Y el enemigo es mentiroso y padre de mentira. Él es así. Pero nuestro Dios es verdad. Cristo es la verdad. Sigue diciendo Pablo, ahí en Hebreos 38, 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón.
Hebreos 10:30 y ándele ese 35. ¿Qué dice el 35? No perdéis pues vuestra confianza, que tenéis gran galardón. 37. Porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Es que primero leí el 38, pero quería que viera el contexto de lo que estaba hablando. Amén. No perdáis vuestra confianza, porque el Señor nosotros, y lo dice el 39, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Pásale, Abraham, ya voy terminando. Nosotros no somos de los que retrocedemos, iglesia, para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Porque la fe, el escudo de la fe, me va a dar esa perseverancia, iglesia. De repente puede venir un dardo de pecado. Usted la tiene que frenar con la fe. No sé si a usted le ha pasado, tal vez a mí nada más, ¿verdad? Pero a veces cuando uno está orando, hermano, se vienen imágenes perversas, se vienen pensamientos. Cuando quiero leer la Biblia, hermano, me acuerdo de muchas cosas. Hasta si le eché o no le eché comida a las gallinas. Se me viene de todo. Y ya palagastes, y ya palagastes, y ya esto, y ya lo otro. ¿Pero por qué? Porque los dardos no quieren, hermano, que la fe de uno crezca. Porque sabe que si usted crece en fe, esos dardos van a caer rápido. Porque es nuestro escudo, lo que nos protege, hermano. Yo le decía ayer a mi familia, estaba trabajando allá en Nevada, Texas. Llegó el viejito como a las 10 de la noche y dijo: ¿tú estás aquí? Le dije: sí, es que tengo que acabar, ya quiero acabar. Y me dijo: vete porque viene una tormenta bien grande. Y yo salí, pues yo no veía nada, hermano. Dije: exagerado. Usted sabe a veces cómo uno es exagerados esos americanos, pero pues me voy, le dije. Igual no voy a acabar. Y ahí vengo. Cuando de repente me agarra la lluvia, hermano, pero en el mero 30 arriba del lago de ahí de Robo, me dio un aguacerazo donde traía un tráiler aquí a un lado, iglesia. Y cuando iba, de repente cayó un rayo ahí en el lago, ¡buah! Y toda la luz se apagó. Y mis focos, hermano, una punta para allá y el otro para allá, para los árboles. Y llega un momento donde ya no vi nada, donde eran como botezazos de agua, donde nada más me acuerdo. Y yo le dije a mis hijos: ha habido una par de veces que yo siento que estoy así de la muerte. ¿Por qué? Porque iba en la mera orilla y yo miraba que el tráiler se iba haciendo así, el que llevaba a un lado. Cuando yo freno, no me amarré, frené y puse las intermitentes, yo empecé a oír de carros que iban, porque eso fue que cambió. No creo que empezó a chispear así. No, de repente uno se metió al agua. Y yo les platicaba a mis hijos y les decía: de verdad que ayer casi se quedan sin papá, porque fue tan fuerte lo que yo sentí. Pero sé en quién estoy confiando, y sé quién tiene mi vida en sus manos. Que si él me haya querido llevar, me suelte y dice: ándale, ya te estoy esperando.
pero como tiene un propósito, sé que se tiene que cumplir. Ya después pasó la tormenta, y después de la tormenta, ¿qué viene? Después de estar mi corazón así de preocupación, venía mi corazón así, pero de alegría, que Dios me guardó. Porque yo sé que alguien está alrededor de mí cuidándome. Sé quién está guardando a mi familia. Y el enemigo te va a decir: no, mira cómo lo traigo. Oh, no, eso es lo que tú dices. Pero yo sé en quién estoy confiando. Yo sé en quién estoy confiando. Pero ya, mira, ya hasta trae un tatuaje. Ya, mira, hasta trae los pelos largos. Ah, mira, hasta se está hundiendo. Ya no solamente era alcohol, ahora son drogas. Se está hundiendo más, se está perdiendo más. No. Dios tiene todo bajo control. Y lo tengo en oración. Y yo creo que la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Yo lo creo. Yo creo que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Aleluya. Yo sé, aleluya. Y dijo David, y quedó plasmado, aleluya: joven fui y he envejecido, y no he visto yo un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y el mismo Dios, aleluya, es ese Dios que está con nosotros. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Es importante, iglesia, es importante tener esa fe. Es importante, porque esa fe nos va a llevar a caminar sobre las aguas. Porque esa fe va a parar el sol para la batalla. Porque esa fe nos va a dar esa vida eterna. Porque por esa fe creo que Cristo Jesús viene. Aleluya. Por esa fe me mantengo en pie. Por esa fe, aunque vea guerra y rumores de guerra, y se levante hambre y pestilencia, aleluya, sé que mi Redentor vive, aleluya. Y aún del polvo le levantará, aleluya. Yo sé que Él viene por su iglesia. Iglesia, no tardará, espéralo. Y termino con este versículo, 2 de Corintios 4:7. Lo tenemos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no destruidos; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, aleluya, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Porque por esa fe, versículo 13,
pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por esa fe estamos hablando el día de hoy. Por esa fe estoy predicando el día de hoy. Por esa fe sigo caminando el día de hoy. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con vosotros. 15. Porque todas estas cosas proceden por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes aún nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente eterno peso de gloria. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La fe. La fe. La fe. ¿Ve que sostenía a toda esta gente? La fe. La fe. Lo que creyeron. ¿En dónde esto está seguro? Póngase en pie. Por lo demás, o sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Con esa fe usted va a apagar todo embate que venga de lejos, todo embate que venga. La fe. La fe, sobre todo, tomad, sobre todo, iglesia, la fe, la fe. Porque esta tarde no le dice al Señor: y si le ha hecho caso al enemigo por cuestiones que han venido, problemas, dificultades, desánimos, eso lo van a hacer retroceder. Y en el retroceso, dice la escritura, lo vimos, que no va a agradar el alma del Señor. Por tanto, dígale al Señor: Señor, perdóname porque tal vez he retrocedido por mi incredulidad. Tal vez por la incredulidad no ha avanzado, Señor. Por el desánimo. Porque me he desanimado, porque pongo el ojo en el hombre, que el cual no debo de poner. Tengo que poner mi ojo en ti, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Porque en Cristo empezó la fe y en Cristo termina la fe. Aleluya. Él consumió todo. Él tiene todo, iglesia, bajo sus manos. Él tiene todo. Espéralo como Habacuc. Que no se desaliente tu alma, que no desista tu alma. Prepárate con el escudo de la fe. Padre, aquí estamos, aquí estamos. Dándote gracias.